Bueno, un saludo cordial a la distancia a todos los participantes del módulo número 7 de la maestría en investigación científica. Este es el video correspondiente a la unidad número 2 que concierne justamente a los intervalos de confianza para la diferencia de medias y proporciones con relación a la estimación misma de los parámetros poblacionales. Para esta situación es muy importante tomar en cuenta dentro de la estadística inferencial la utilidad misma que se tiene con respecto a los intervalos de confianza y más aún denotar la diferencia, para decir la comparación misma entre grupos, ya sean de tamaños muestrales mayores a 30 o menores a 30. No olvidemos que si son mayores a 30, en este caso tomamos en cuenta justamente la estimación misma de una distribución normal Z estandarizada. Si son elementos menores a 30 sujetos, menores estrictos, obviamente, serán justamente a partir de la comprobación misma de intervalos de confianza de la T de student. Muy bien. Para esta situación, para antes de iniciar la unidad número 2, no olvidemos que como objetivo fundamental es de calcular los intervalos de confianza para la media y la diferencia entre dos medias, en este caso de una distribución normal, para intervalos de confianza para la proporción de poblaciones, ¿no? Que es muy importante al respecto. Por lo tanto, para esta situación vamos a tomar en cuenta justamente, hacer un recuerdo mismo de algunos antecedentes previos con relación a la unidad número 1, que justamente son algunas definiciones y teorías. En algunos casos se los comentan o se los definen como teoremas, que son justamente proposiciones ciertas para ser demostradas a posterior. Y en este caso tomamos en cuenta los intervalos de confianza para la media de poblaciones normales o la aproximadamente no normales cuando se conoce la desviación típica o desviación estándar poblacional. Como se ha señalado, justamente existen los métodos para estimar la media poblacional, es a través justamente de intervalos de confianza. Existen dos fórmulas en realidad, dos propiedades fundamentales que corresponden en primera instancia, en primer lugar, se ha podido mostrar en la unidad número 1 como método generalmente se dispone de muestras grandes, y es en este caso para una muestra grande, es decir, muestras compuestas de 30 o más datos, es decir, mayor o igual a 30 datos. Entonces se define justamente el teorema número 1 que si yo tengo un conjunto de datos x sub 1, x sub n, una realización tomada de una muestra aleatoria de variables y que contemplen justamente una distribución normal con parámetros mu, que es la media poblacional, sigma, que denota justamente sigma cuadrado, la varianza conocida. Entonces un intervalo, en este caso de 1 menos alfa, que es el alfa es justamente el nivel de significancia, multiplicado justamente por el 100% de intervalo de confianza para el parámetro poblacional, y está dado por la siguiente propiedad o fórmula correspondiente. Por ejemplo, en este caso, como se puede observar, el parámetro poblacional de la media poblacional está en el intervalo de el promedio muestral menos o más, en este caso, Z, que es justamente el nivel de confianza o de confiabilidad de alfa medios. Por ejemplo, alfa medios corresponde a ser justamente una aplicación misma de división, ¿no? En este caso de nivel de significancia, que corresponde justamente al valor dotado con relación al alfa que se vaya manejando, ¿no? Y justamente sigma sobre raíz cuadrada de n, que corresponde justamente en el tamaño de la muestra correspondiente. En otro caso tomamos en cuenta por simbolización, justamente tienen la misma estructura, pero aquí se denota justamente f a la menos 1 z, es decir, la función z estandarizada de alfa medios, y en la otra el complemento, ¿no? 1 menos alfa medios correspondiente. Entonces cualquiera de estas dos se pueden ir utilizando. No olvidemos que z alfa medios, que es el valor de la distribución normal estándar con el área derecha, ¿no? Igual a alfa medios. De la misma forma, la función z, ¿no? Es aquel cuantil donde gamma de la normal estándar, y gamma justamente es aquel valor numérico que está entre 0 y 1, ¿no? Es decir, parametrizado justamente, en este caso el promedio, ¿no? Igual a 0 y la varianza correspondiente igual a 1.
Entonces, esta es una de las propiedades que se toman en cuenta y lo pueden encontrar en el libro correspondiente de la fuente misma, que se encuentra en Gutiérrez González, en la página 22, ¿no? El teorema número 1, que corresponde a una definición formal al respecto de lo que es justamente el intervalo de confianza para muestras de tamaño mayores o iguales a 30 datos. Entonces este método puede ser utilizado para también muestras menores a 30, pero siempre y cuando se tenga pleno conocimiento de la distribución de datos, sea normal necesariamente, ¿no? Y que se conozca el valor de la varianza poblacional o de la desviación estándar poblacional, que es muy importante cualquiera de esos dos datos, fundamentalmente. En segundo lugar, se mostró que el método empleado para el caso de muestras pequeñas, vale decir con respecto a la t-de-student, es cuando se desconoce el valor de la varianza poblacional o la desviación típica o estándar poblacional, pero siempre y cuando también se tenga en pleno conocimiento de que la distribución de datos de la población sea normal, ¿sí? Necesariamente. Es así que se define el teorema número 2, que de un conjunto de datos correspondientes x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, ¿no? Un conjunto finito, la realización tomada de una muestra aleatoria de variables con distribución normal, parámetros, en este caso, tanto mu, es decir, la media poblacional, y la varianza poblacional desconocida, ¿no? Obviamente la varianza aquí desconocida. Entonces el intervalo 1 menos alfa por 100% de confianza, el intervalo de confianza para el parámetro poblacional está dado por la siguiente, ¿no? Tiene la misma estructura, como pueden observar. Este es el promedio de la media aritmética poblacional, limitado justamente con un valor o dato superior y un dato inferior, es decir, mu pertenece a un intervalo en este caso, ¿no? Un intervalo que corresponde justamente en función justamente al tamaño mismo de la muestra, ¿no? Es decir, cuando n es menos estricto en realidad a 30, ¿no? 30 sujetos, ¿no? Entonces restringe justamente, utilizamos la t-de-student de alfa medios. No olvidemos que puede ser t sub alfa o alfa medio. Si es t sub alfa, corresponde justamente a una distribución, ¿no es cierto?, t-de-student de una sola cola, ya puede ser derecha o izquierda, pero si tomamos en cuenta ambos límites, sería t alfa medios corresponde justamente al nivel de significancia, es el alfa medios, que subdivide en dos áreas correspondientes, ¿no? Entonces sí, en este caso tomamos en cuenta la t-de-student para encontrar justamente el intervalo de confianza para este parámetro, tomando en cuenta el conocimiento, el estadístico, en este caso la media muestral correspondiente. Ese sub n corresponde justamente a lo que es la varianza muestral, ¿no? La varianza muestral correspondiente, y n es la cantidad de datos, ¿no?, que se obtiene. Entonces pueden utilizarse de esta misma estructura o esta otra también de la misma forma, ¿no? Entonces aquí la distribución t-de-student, ¿no?, el valor crítico t-de-student es justamente t sub alfa medios, ¿no? B se lo puede denotar aquí, o algunos lo van a ver con grados de libertad, que es justamente n menos 1, ¿no? Es decir, cuando simplemente se trabaja con una muestra en sí, ¿no? Pero ¿qué pasaría en el caso de que se trabaje con dos muestras, por ejemplo? Sería n sub 1 más n sub 2 menos 2 en este caso, ¿no?, de grados de libertad, ¿no? Porque tengo dos muestras, entonces voy a restar menos 2. Es así que el área derecha alfa medios, ¿no?, que corresponde justamente a una cola hacia la derecha, ¿no?, y 1 menos alfa podría ser la cola hacia la izquierda, correspondiente el complemento en realidad, ¿no?, si es que simplemente se ve desde esa perspectiva, es decir, en dos áreas correspondientes. Esta se divide en tanto en una primera pequeña, una intermedia y una tercera en realidad, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta también que en ocasiones suele simplificarse por notación los intervalos de confianza de la siguiente forma, ¿no? En los anteriores teoremas, por ejemplo, x bar, que es el promedio poblacional, y tenemos ahí la distribución z estandarizada, ¿no?, conociendo estos dos elementos, y de la misma forma aquí tenemos la t-de-student, conociendo los otros elementos correspondientes, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta que se puede, en algunos textos o libros lo van a ver de esta forma, ¿no?, y no en una desigualdad. Obviamente también se toma en cuenta como un intervalo en realidad, ¿no? Este que se lo conoce, ¿no?, el límite superior, límite inferior, que corresponde al rango del promedio, y que el promedio poblacional se encuentra en ese rango correspondiente o en ese intervalo.
Otro de los teoremas correspondientes es también cuando se tiene una muestra, se realiza, ¿no?, una muestra aleatoria de variables con distribución normal, de parámetros tanto mu y sigma cuadrado, que es la varianza, desconocidos, los dos ambos, en otro caso simplemente se desconoce, ¿no?, lo que tomamos en cuenta, la varianza correspondiente. Entonces, cuando se tiene n mayor estricto, mayor a 30 datos, ¿no?, el parámetro poblacional se encuentra en este intervalo correspondiente, ¿no?, que es casi similar al anterior, pero con una distribución normal z estandarizada, ¿no? Es el valor en este caso, ¿no? Z sub alfa medios es el valor de la distribución normal estándar. A la derecha se tiene un área justamente igual a alfa medios, ¿no?, y que corresponde justamente a esta distribución. Bien, entonces por último se presenta ahora para estimar, ¿no?, ya haciendo un recuerdo, un preámbulo correspondiente, para estimar la diferencia que existe entre medias poblacionales. Ahora sí, vamos a tomar en cuenta justamente dos muestras en realidad de dos conjuntos distintos, ¿no?, y este método ofrece grandes ventajas cuando se debe conocer si existe diferencia, muy importante, ¿no?, cuando se aplica dentro de la metodología de investigación científica, cuando se quiere comparar dos grupos. Imagínense dentro de un diseño cuasi experimental, en realidad si se construye un grupo experimental y un grupo de control, podemos hacer la comparación misma, ¿no?, correspondiente, y cuando se vaya implementando obviamente cierto tipo de estrategia, en este caso correspondiente a alguna herramienta, ¿no?, alguna técnica, algún método correspondiente a cierta área objeto de estudio correspondiente, ¿no? Entonces se toman en cuenta justamente para dos poblaciones distintas, obviamente independientes, y es así que se van a tomar en cuenta distribuciones de la diferencia de medias muestrales de dos poblaciones muestrales en este caso, que normales en este caso, dos poblaciones normales, pero que sean independientes, ¿no?, independientes una de la otra. Antes de proseguir para la presentación misma, no olvidemos que en la unidad número 1 también les he pasado la tabla TD Student, que es esta justamente, donde se tiene por ejemplo niveles de esto para una prueba en realidad, pero aún nos sirven justamente los niveles de significancia cuando son de alfa medios, ¿no?, o si este de aquí por ejemplo, ¿no?, de si son de dos colas y de una sola cola, es decir, en este caso la bidireccional se lo conoce también de la misma forma, ¿no?, porque tiene dos colas en un tanto la derecha e izquierda, y los que están remarcados son justamente el alfa, ¿no?, es decir, el nivel de significancia correspondiente con relación a los grados de libertad, ¿sí? Y si nosotros deseamos los valores en este caso correspondientes a una distribución misma unidireccional, ya puede ser derecha o simplemente a la izquierda, no en el otro caso en los dos sentidos, ¿sí? Entonces tomamos en cuenta estos niveles correspondientes y los datos por columna en observar. Si vamos con la tabla TD Student, miren, como pueden observar se tiene ahí todos los grados de libertad y los niveles correspondientes para hacer el cálculo mismo, ¿no?, que se llega justamente hasta el valor o el dato correspondiente de 150, y a partir de eso para adelante se toma en cuenta como infinita en este caso. A ver, algunos ejemplos muy importantes. Por ejemplo, si se quiere encontrar el valor crítico en la tabla TD Student para una prueba de una cola unilateral, ¿no?, o cola derecha o izquierda, ¿sí?, una prueba unilateral, primero se tiene que identificar el nivel de riesgo dado en el problema, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que alfa vale 0,05, ¿no?, es decir, se está trabajando con un nivel en este caso del 95% de confiabilidad y por lo tanto el nivel de significancia del 5%, que equivale a 0.05. Segundo, calculamos justamente los grados de libertad. Supongamos que el tamaño de la muestra es de n igual a 25 sujetos, ¿no? Miren, n menor a 30, ¿no?, 25 simplemente. Entonces, los grados de libertad, si solamente se está trabajando con una muestra, entonces simplemente a esa muestra restamos menos 1. Es decir, 25 menos 1, eso equivale a ser 24. 24 corresponde a ser los grados de libertad. Tercero, buscamos dentro de la tabla, anteriormente ya en la parte superior, ¿no es cierto?, como es en este caso. Miren, el nivel de significancia es muy importante, o el nivel de riesgo, ¿no?, alfa, y grados de libertad. Entonces yo voy ubicando dentro de la columna de grados de libertad, ¿no?, ahí está por ejemplo
grados de libertad 24, en este caso, ¿sí? 24, y el nivel justamente es alfa de 0,05, ¿no? Ahora aquí hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Si es este o es esta. Ahora miren, como ustedes pueden observar, es una prueba unilateral, es decir, de una sola cola. Entonces yo observo los que están marcados en la parte superior de color rojo y no los de color azul, ¿no? ¿Por qué no los de color azul? No, porque estas son pruebas bilaterales, ¿no? Estos son los niveles de riesgo de una prueba bilateral. Estos son los niveles de riesgo, es decir, alfa, de una prueba unilateral, ¿no? Claramente en el ejemplo menciona unilateral. Entonces, aquí observamos el nivel justamente 0.05, que es el alfa correspondiente, una muestra de 25. A partir de la muestra, no se olviden, determinamos los grados de libertad, que es 24, ¿no? 25 menos 1, 24. Ubicamos en la fila correspondiente y en la columna de 0,05 y obtenemos un valor, un dato, 1.7109, que está remarcado de color verde en casilla, ¿no? Y justamente el valor crítico T de Studentsesa, ¿no? Ese es el valor crítico. Como se lo ve gráficamente, ahí se tiene justamente el eje T de Student, obviamente, y la correspondiente función, la campanita de Gauss, y ubicamos justamente, no olvidemos que aquí en el punto céntrico está el valor del dato 0, ¿no? 0 para adelante valores positivos y 0 para la izquierda valores negativos. En este caso estamos ubicando 1.7109, ¿no? Después del 0 viene el 1, luego viene el 2, etcétera, ¿no? Ahí más o menos aproximadamente está 1.7109. Entonces ahí miren, como pueden observar, dentro de la campana de Gauss está haciendo una subdivisión de dos áreas correspondientes. Este es para nosotros alfa y este sería 1 menos alfa correspondiente, ¿no? Que es muy importante tomar en cuenta, en consideración a lo que respecta, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto de los niveles correspondientes dentro de una campana de Gauss? Miren, voy a realizar el siguiente gráfico correspondiente para las campanas de Gauss. Voy a hacer una gráfica, ¿sí? Voy a hacer una gráfica correspondiente a la campana de Gauss. Déjenme anotar de esta forma, ahí más o menos aproximadamente, ¿sí? Algo por ahí, miren. Muy bien, ahí tenemos una. Y a partir de esta, para no tardar, voy a ir controlando, voy a ir creando y controlando, en este caso, otros gráficos. Un control C, un control V correspondiente, otro control V correspondiente, y así sucesivamente obtenemos los demás gráficos. Entonces, ¿qué es lo que voy a denotar en esta parte? Bien importante ubicarnos que es justamente una prueba unilateral, una prueba bilateral, que vamos a ver en la unidad número 3. Es bien importante hacer la ubicación misma de la campana de Gauss correspondiente. Supongamos, y lo voy a hacer un pintado correspondiente, ¿sí? Una línea de una barra de color azul. Esta, por ejemplo, si lo corta en este punto exactamente, ahí, ¿sí? Como pueden observar, ahí está mi línea, muy bien, excelente. ¿Qué tal si esta, por ejemplo, puede ser la división simplemente hacia la derecha, ¿no? Miren, como pueden observar, está haciendo una división misma. Y este en otro sentido, ¿no? Puede ser justamente en áreas muy pequeñas, es decir, el corte correspondiente en ambas direcciones, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que dentro de las direcciones correspondientes, esta, por ejemplo, se la conoce, y lo voy a denotar aquí para una prueba, ¿no? Para una prueba unilateral, ¿no? Pero ¿qué tipo de prueba unilateral? Una prueba unilateral izquierda. Esta es para una prueba unilateral izquierda, ¿sí? Ahí está. Prueba unilateral izquierda. En el otro caso será pues para una prueba unilateral derecha, ¿no es cierto? Esta es hacia la izquierda en realidad. Ahora vamos con la que indica una prueba unilateral, ¿sí? Derecha. Ahí está, derecha. Entonces ahí está, miro por qué a la derecha, porque tenemos esta área seccionada. ¿Y qué pasa en este otro caso? Esta será justamente una prueba ya no unilateral, ¿sí? Como son dos lados, se lo conoce como una prueba bilateral. Bi en el sentido de que son dos lados en realidad, ¿no? Una prueba bilateral, ¿no?
Ahí tenemos justamente la diferencia misma de las campanas correspondientes. En realidad lo que hacemos aquí es justamente esta área debajo, ¿no? Ahí es la que estoy pintando, justamente esta área debajo corresponde al nivel de riesgo de significancia correspondiente, el determinado valor conocido como alfa, ¿sí? En el otro sentido, ¿no? Es decir, es la parte derecha correspondiente el nivel de riesgo alfa, ¿no? Entonces aquí se identifica alfa, y en este otro caso serán justamente los dos, ¿no? Las dos colas, tanto izquierda y derecha correspondientemente. Entonces esta es la forma justamente en cómo poder identificar y ver las secciones y lo vamos a ver justamente en la unidad número 3 para las pruebas de hipótesis tanto unilaterales y bilaterales, que es bien importante tomar en cuenta y conocimiento, pues, sobre todo. Vale decir que este dato justamente, y lo voy a remarcar de color negrita, ¿sí? Ahí está, voy a hacer una señalización. Esta, por ejemplo, esta área corresponde justamente a lo que es el valor o el nivel de riesgo alfa. Esta también de la misma forma, si es el valor de riesgo, de la misma forma alfa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos dos, ¿no es cierto? Tenemos la división misma de dos colas, se podría decir, ¿no? Entonces, esta área justamente, y como esta va a ser justamente para que sean alfa, la sumatoria alfa corresponde a ser alfa medios. Esta de la misma forma, ¿no? Va a ser para nosotros alfa medios. No olvidemos que alfa medios más alfa medios es justamente alfa, ¿no? En realidad. Sí, ya tenemos justamente el nivel de significancia, ¿sí? Ahora miren, si este es alfa, ¿qué sería para nosotros? El que no está pintado va a ser 1 menos alfa, ¿no? Ahí está, 1 menos alfa, es decir, el complemento, ¿no? En esta otra de la misma, si este es el valor región de alfa, nivel de riesgo, este que no está pintado es 1 menos alfa. ¿Sí? En esta otra de la misma, si esto es alfa medios más alfa medios, eso es alfa. La parte central, se puede decir, la que no está pintada, eso es para nosotros 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces ahí está, esas son las formas, las estructuras mismas para las gráficas correspondientes que se tienen, ¿no? Esa es la utilidad en este caso para el uso de la tabla de la tabla TDStudent, realizar justamente, ubicarnos el nivel justamente de riesgo, si se está trabajando simplemente con una unilateral o si va a ser una bilateral correspondiente. En el otro caso, miren, por ejemplo, aquí ya tenemos un ejemplo número 2 para la bilateral. En el caso TDStudent, primero supongamos que tenemos el nivel de alfa es de 0,04, es decir, 4%. Entonces, si es una prueba en este caso bilateral, es decir, de dos colas, vale decir, lo que hacemos es dividir alfa, y alfa medios es justamente 0,04 sobre 2, y eso es 0,02 en realidad, ¿no? Es decir, dividir el nivel de riesgo en dos áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a dividir entre dos, porque justamente estamos haciendo esto, ¿no? Alfa medios, ¿no? Estamos dividiendo en dos colas correspondientes. Supongamos que se tiene n igual a 60 sujetos, ¿sí? 60, la cantidad de grados de libertad, el tamaño de la muestra es 60 menos 1, 59. Yo puedo buscar, ¿no? Obviamente dentro de los grados de libertad igual a 59. Ahí está en la parte de la columna de grados de libertad 59. Y como es una bilateral correspondiente, obviamente va a ser de dos colas. El nivel justamente alfa medios es 0,02. Aquí está. Hacemos la intersección de columna entre fila y obtenemos ahí el valor o el dato correspondiente, que es conocido como el valor crítico TDStudent, ¿no? Que equivale a 2.3912, ¿no? Y una vez ya ubicado el valor crítico TDStudent, ubicamos justamente dentro del área de la campana de Gauss. Ahí está, como está, se puede observar, este es 0,02, ¿no? Alfa medios, y este es alfa medios, ¿no? Y aquí se tiene justamente, ¿no? Si esto es 0,02, el 4% en realidad, esta que está aquí justamente no está pintada, sería el 96%, ¿no? No olvidemos, ¿no? Que este es 2% y el 2%, ¿no? 4%. ¿Cuánto me falta al 100%? 96%, ¿no? Eso sería justamente 1 menos alfa, ¿no? Entonces ahí se tienen los valores, como es una prueba para una prueba bilateral con valor positivo y otro con valor negativo, ¿no? Entonces es el mismo dato, si pueden observar, pero uno con valor positivo, es decir, a partir del centro, no olvidemos, aquí está el 0, se encuentra el 0 aquí,
Para la derecha, valores positivos. Ubicamos el 2.39, que está casi más cercano al valor de 2, y menos 2.3912, que está más aún cercano, en este caso, a menos 2 negativo correspondiente. Entonces, de esa forma se va a ir utilizando en las tablas TD Student correspondiente, ¿no? Ojo, pero este es un ejemplo, no olvidemos, ¿no?, que para las pruebas TD Student son aquellas que son mayormente aplicables, menores a 30 en este caso, ¿no? 30. En este caso solamente hemos dotado n igual a 60, es un ejemplo, ¿no? Simplemente es un ejemplo. Me hubiese dado gusto de dar n igual a 10, n igual a 15, n igual a 8, n igual a 24, a 29, etcétera, ¿no? Entonces hubiese sido más aún, ¿no?, en este caso con mayor sentido, pero esto es simplemente un ejemplo, no olvidamos. Dentro de las tablas de la distribución normal Z estándar tomamos en cuenta también valores positivos y negativos. Como pueden observar, aquí tenemos los valores, ¿no?, del nivel de riesgo alfa y justamente los datos correspondientes para determinar cierta probabilidad. No olvidemos que todos estos valores dentro de esta matriz corresponden, ¿sí?, menos esta columna donde está el valor de Z, 0, 0,1, 0,2, etcétera, son probabilidades en realidad, ¿no? Es decir, probabilidades correspondientes al área también dentro de la distribución normal, ¿no?, Z en este caso. No olvidemos que va de 0 hasta 4 positivo, ¿no?, y ahí más o menos ya se acerca, ¿no?, 0,99, casi muy cercano a 1 se podría decir, ¿no? Como también se tiene en la tabla de valores negativos, ¿no?, de menos 4, menos 3.9, menos 3.8, etcétera, hasta llegar a 0 correspondiente, ¿no?, que se tiene ahí un área justamente 0,05, que es la mitad de la división de la campana correspondiente. Muy bien, también se tiene para las pruebas de hipótesis Z, ¿no?, si son unilaterales o bilaterales correspondientes. Veamos a ver un ejemplo correspondiente a esta, que está justamente en la parte última inferior, si han podido darle un vistazo correspondiente. El ejemplo número 1 corresponde justamente, y esto lo vamos a ver en la unidad número 3, ¿no?, la utilidad misma de esta tabla, ¿sí?, que es cómo determinamos el valor crítico Z, ¿no?, de la tabla Z correspondiente, si para una prueba unilateral, ya sea derecha o izquierda, supongamos que alfa vale 0,01, es decir, el 1%, ¿no?, de nivel de riesgo. Y segundo, calculamos, ¿no es cierto?, realizamos la operación restando justamente 0,5, que es justamente la mitad del área. No olvidemos que la mitad de la campana de Gauss correspondiente equivale el 0,5, ¿no?, es decir, 50%, y la otra mitad es 50%, porque es justamente una distribución simétrica. Entonces 0,5 menos este valor alfa es justamente 0,49. Tercero, buscamos el valor, ¿no es cierto?, 0,49, el más cercano en este caso, si es que no hay uno exacto, el más cercano aún en este caso, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es ver qué tipo de prueba correspondiente, unilateral, muy bien, ahí está la de la fila de color azul, la de rojo es bilaterales, la unilateral, ¿no?, el valor críticos, ahí está claramente Z, ¿no?, 0,49 es el que ubicamos el más cercano, ¿no? Aquí tenemos 0,4875, 0,4878, aún más cercano 0,49 sería, miren, aquí tenemos 0,4901 y 0,4904. Entre estas dos el más cercano es 0,4901, ¿no?, a 0,49. Por lo tanto, el valor crítico, miren, ahí está en la misma fila, corresponde a ser 2.33. Es decir, el valor crítico Z será 2.33 correspondiente. Y este dato es el que corresponde a una cola, ya sea a la derecha, supóngase que es valor positivo, más 2.33, ahí está, ¿no?, el área correspondiente. Este es alfa, el 1%, y este sería justamente el 99%, ¿no?, que corresponde debajo del área en este caso, ¿no?, de la campana de Gauss. Muy bien, ahora por otro lado, si fuese para una tabla Z una bilateral, supóngase de la misma forma que alfa vale el 4%, dividimos entre 2, porque son obviamente de dos colas, por eso es la sobre 2. Es que vamos a tener una cola tanto a la derecha, a la derecha como a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces ahí se tiene justamente 0,02, el nivel de riesgo, y ese nivel de riesgo es justamente lo que restamos, ¿no? 0,5 es el 50% del área menos alfa medio, y eso es 0,48. Ubicamos en la tabla que está en la parte superior, ¿no?, de la siguiente forma. El dato más cercano a 0,48, ¿quién es?
Aquí por ejemplo tenemos 0.4803 y 0.4798. ¿Cómo sabemos que 0.4803 es más cercano a 0.48 que 0.4798? Lo que hacemos es, por ejemplo, si este es el valor mínimo, el límite inferior, ¿no? Este dato, ¿no? 0.48 sería como el máximo, es decir, 0.48 menos 0.4798 va a ser un dato en realidad, ¿no? Más pequeño se podría decir, ¿no? Es decir, 0.48 menos 0.4798, aquí da la diferencia entre este dato y este de aquí, 0,002 en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo más o menos está viendo esta parte que es muy importante? Muchas veces no se tiene con exactitud los valores que se vayan determinando. Entonces, para esto es bien importante lo siguiente tomar en cuenta, que también está en el documento de la unidad número 2 y que corresponde a realizar justamente el dato exigido, se podría decir, ¿no? Miren, por ejemplo, yo lo estoy diciendo a mano alzada, ¿sí? A mano alzada de manera directa, pero lo que sí me interesa es estos valores numéricos. 0.4798, ¿no? 0.4798, imagínense que está ahí. Luego aquí, supóngase que está el dato que queremos encontrar, 0.48, ¿no? Que no está en la tabla, pero el que vamos a ubicarlo, ¿no? Y más adelante está 0.4803, ¿no? Ahí está, ¿no? 0.4803, muy bien. Entonces aquí yo tengo, miren, este es el dato, el valor numérico que yo quiero determinar, el valor crítico Z para este dato correspondiente, ¿no? Entonces el más cercano, ¿no? Como este no está en la tabla, no se encuentra en la tabla, entonces el más cercano. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es justamente determinar la distancia misma, ¿no? La distancia entre este punto, este límite inferior con respecto a este límite corresponde. Luego voy a hacer la otra distancia determinada entre este límite y el límite máximo, ¿no? Si ahí, por ejemplo, ya obtenemos aquí, por ejemplo, si yo resto 0.48 menos 0.4798, eso equivale a 0.0002, ¿no? Es decir, 2 por 10 elevado a la menos 3 en realidad, ¿no? A la menos 3, la parte negativa. Ahí está, esa es la distancia para esta, ¿no? De 0.4798 a 0.48. En el otro caso, lo que hacemos es restar este valor mayor, obviamente, ¿no? De mayor a menor, no se olviden, 0.4803 menos 0.48. Y aquí les va a dar 0.0003 correspondiente, ¿no? Miren, es decir, la distancia de este para el dato 0.48 de 0.483 es, miren, hace una diferencia simplemente de una en este caso, ¿no? De una unidad decimal mínima, ¿no? Es decir, aquí tiene una distancia, supóngase, de 2 y aquí una distancia de 3. ¿Cuál es el más cercano? El que tiene obviamente la distancia de valor 2 en realidad, ¿no? Esta no me va a servir, este dato sí me va a servir porque este es más cercano, por lo tanto este es el que voy a tomar en cuenta, ¿no? Y este no lo voy a tomar en cuenta, es decir, este dato es el más cercano y lo voy a pintar de color celeste para que se identifique, ¿no? Muy bien, y ahí está, ¿no? Y entonces esa es la forma de razonamiento de identificar distancias más cercanas en la tabla, ¿no? 0.4798 y su valor es el más cercano a 0.48, ¿no? Claramente ahí se menciona, y el valor crítico Z es 2.05, ¿no? Entonces ahí ya se tiene justamente identificado, ubicamos en la campana de Gauss, como era una bilateral de dos colas, uno con signo positivo, 2,05, y con la parte negativa menos 2.05, ¿no? Es justamente alfa medios y alfa medios, ¿no? Es el 2%, el 2% sería el 96%, ¿no? Y porque esta suma de dos áreas pintadas de color negrita o en ploma es el 4%, ¿no? Y ahí ya se tiene el uso mismo. Y esto le va a servir más adelante justamente para las pruebas de hipótesis correspondientes. Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a continuar con el contenido de las distribuciones en la siguiente sección del video. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días para aquellos que me están sintonizando. Vamos a proseguir en el siguiente video.